6 cuchillos tenía Carmen guardados en el cajón. Había comprado una cuchillera, es decir, un mueble en particular que se utilizaba. Debería ser un mueble grande, exclusivamente para los cuchillos. A ella le gustaba comprar toda clase de cosas que fuesen innecesarias, pero novedosas, ¿sí? Carmen era la mamá de Mauricio. Mauricio estaba muy al tanto de todo lo que ella compraba. Casi todas las semanas, 2 o 3 veces por semana, recibían envíos, compras de toda clase de productos inservibles. Así que compraron la cuchillera, entre otras tantas y tantas cosas. La cuchillera solo guardaba 6 cuchillos, 6 cuchillos que no eran muy grandes, y el mueble sí era sumamente grande. Pero decían que era lo más moderno, que se había utilizado en Europa y también en Asia, en particular en China. De allá incluso era de donde provenía la cuchillera, la famosa cuchillera. El problema fue cuando llovió tanto, pero tanto, que no fue el agua la que se metió a la casa, que se haya desbordado un río o algo por el estilo, ¿no? Como sucedía en otros lugares, ¿no? Lo que sucedió fue que el alcantarillado no fue suficiente para contener el agua. Y debido a que mucha de la gente que vivía ahí cerca, pues tiraba basura en las coladeras o en las proximidades de las mismas, en la calle, pues entonces el drenaje no pudo dejar correr el agua suficientemente, y eso hizo que se taparan las coladeras, por lo que el agua salía del drenaje, ¿sí? Y así se inundó toda la casa. Entre el resto de los muebles y objetos que tenían al alcance quedó la cuchillera, que era el mueble más reciente, el más nuevo, nuevecito de todos. La cuchillera era de color blanco, pero apenas le tocó el agua, de veras, parecía que se había filtrado, parecía que había absorbido toda la putrefacción que traía el agua, ¿sí? El agua fue como trepando por las mismas paredes de la cuchillera, aunque se suponía que era de metal. Iba subiendo, insisto, como si la hubiera absorbido, como si fuera una esponja. Toda la porquería fue ascendiendo cada vez con mayor firmeza y rapidez hasta que la podredumbre llegó hasta donde se encontraban los mismos cuchillos. Los cuchillos, al tener contacto con esta agua descompuesta y maloliente, enseguida comenzaron a ponerse verdes. Sí, por ridículo que parezca, empezaron a ponerse verdes. Sí, es bien sabido que pues, la mayor parte de los cuchillos, o bueno, yo que sepa, todos los cuchillos son fáciles de lavar, aunque no deja de ser peligroso, y porque sobre todo si tienen filo, pueden llegar a cortarnos. Hay que tener cierto cuidado, cierta práctica para lavar los cuchillos. Por eso se dice que lo más recomendable es que los cuchillos no los tomen los niños, sino que los puedan manipular los adultos para hacer la comida y también al momento de lavarlos. Pero jamás había escuchado sobre un cuchillo, y en particular nunca habría escuchado sobre 6 cuchillos que a la par se pusieran verdes, como si se hubiesen descompuesto, podrido. ¿Sí? Eso sucedió. Subió la podredumbre hasta donde estaban los cuchillos y se pusieron verdes. Después, como si en realidad hubiesen sido también esponjas, empezó a gotear el agua sucia del mango de los cuchillos que se encontraban con el filo encajado en los 6 orificios respectivos, que apenas tenían esa cavidad, esa línea que era la de donde entraba esa ranura, donde entraba cada uno de los cuchillos. Y empezaron a gotear. Pero claro, goteaban, no era agua limpia, no era nada más lo que goteaban, era agua sucia. Cuando Carmen llegó, se dio cuenta que pues obviamente estaba inundada la casa
y que tenía que rescatar aquello que fuese mucho más importante, de manejar prioridades. Y lo primero que hizo fue rescatar, sí, no se equivocaron, fue rescatar la cuchillera. La llevó por la escalera hasta la planta alta. Estaba el refrigerador. El refrigerador tenía comida, la estufa. Había 2 camas en la planta baja también, que eran de su hijo y su hija respectivamente. Había otras tantas cosas, la alacena, el comedor, pero no. Lo primero que se le vino a la mente rescatar fue la cuchillera. La subió y, en fin, ahí la dejó. Al día siguiente ya había bajado el nivel del agua, lo suficiente como para sacar el resto con escobas o, en el mejor de los casos, con jaladores. Bueno, pues a eso se dedicó, a sacar el agua, limpió lo pertinente, pero su preocupación estaba con la cuchillera. ¿Cómo iba a solucionar el asunto de la cuchillera, que no había revisado bien a bien, pero que la había tapado con una toalla? Cuando la descubrió, vio que los cuchillos ya no estaban verdes. Ya habían adquirido otras coloraturas, un tanto extrañas y mucho más sospechosas. Entre morado, ocre, hasta el fucsia llegaban, y el verde, por supuesto. Era muy desagradable, y además había que destacar el olor que despedían, y que tampoco era soportable. Ya se tuvo que poner un cubrebocas, y entonces se dedicó a lavar los cuchillos. Primero que nada, a lavar los cuchillos. Pero no, los cuchillos seguían sacando agua sucia, como si fueran de esponja. De veras, como si fueran de esponja. Intentó cortar algo con ellos, pero no lograba cortar nada. Era como si fueran de esponja, de plástico, a lo mucho. No cortaban nada y seguían goteando. Ella no sabía por dónde. Tal vez era que entonces habían cobrado vida algunos poros a lo largo, o se habían abierto algunos poros a lo largo de todo el cuchillo, y sobre todo del mango. Pero seguían saliendo gotas asquerosas de los cuchillos. No supo qué hacer. Simplemente con pinzas los tendió en el tendedero para que se escurrieran, y seguían goteando. Transcurrieron días, y mientras ella intentaba salvar también la cuchillera, el hermoso mueble que le había encantado de cuchillera y que solo servía para albergar a 6 cuchillos pequeños, tampoco quedaba bien. Finalmente no tuvo más remedio, ya que por las noches descubrió algo lamentable. Tanto la cuchillera como los cuchillos sacaban agua, como si hubiesen albergado toda el agua que había inundado la casa. Seguía saliendo y ya no sabía qué hacer. Así que, sin más remedio, ella sola sacó la cuchillera a la calle, sacó los cuchillos y, con lágrimas en los ojos, se despidió de ellos para siempre. Sí, para siempre. Y entonces fue feliz, muy feliz, porque ese fue el primer objeto innecesario del cual se deshizo. De ahí vino también otra freidora que tenía una batidora que nunca había utilizado, una picadora, además justamente un lavador de pies, un pintador especial y muy exclusivo, edición limitada de uñas, una pestañera, además también un rizador inservible para el cabello, además un ejercitador de bíceps y tríceps que nunca había funcionado y que solamente le había generado dolores, entre otras tantas y tantas y tantas cosas. E insisto, entonces fue feliz.